Bueno, para poder iniciar su proyecto de Excel, lo primero que tendrán que hacer es abrir de su carpeta el archivo de PDF que dice instrucciones para Supertazón, donde van a poder encontrar las instrucciones, algunas características que debe de contener el documento y sobre todo que se vayan familiarizando con el lenguaje de las instrucciones de un examen de certificación. Por ejemplo, aquí nos dicen el tiempo máximo que conlleva un examen, que son 50 minutos. Nos están diciendo qué archivo debemos de abrir para iniciar, que en este caso es el supertazón.xlsx. Nos está diciendo que al final el documento va a contar con 2 hojas y algunos otros elementos que va a tener de gráficas, funciones y algunas otras cosas. Ya al finalizar, cómo debemos de guardar nuestro archivo. O sea, el nombre debe de ser supertazón, guión bajo, y nuestro nombre .xlsx. Que bueno, esta terminación se da por default al momento de guardarlo como un archivo de Excel. Bueno, vemos dos columnas que viene con la configuración y la acción a realizar. Por ejemplo, en la primera parte vemos que es la configuración del libro en general y nos está hablando que tenemos 2 hojas. Primero vamos a abrir el archivo que nos indica al principio, que es supertazón xlsx. Lo van a encontrar en su carpeta, lo abrimos. Y bueno, vamos a estar trabajando durante este proyecto en este archivo. Y es importante que vayan registrando todo lo que nos está pidiendo en su formato PDF. Como les mencionaba un principio, nos están pidiendo un total de 2 hojas. Este archivo tiene una hoja, vamos a agregar una hoja más en la parte inferior para completar la primera instrucción que nos están dando. Entonces damos clic al signo de más y nos va a aparecer la segunda hoja. Siguiente punto, nos pide que el tema sea de elección faceta. ¿Qué es el tema? Bueno, el tema es un conjunto de algunas características como colores, tipos de letra, formatos de márgenes y demás. ¿Dónde lo encontramos? En diseño de página. Aquí nos van a aparecer los temas que les menciono que tienen colores, fuentes y efectos. En este caso vamos a dar clic a la sección de temas y aquí nos van a aparecer los que ya vienen por default. Nos están pidiendo el de faceta, le damos clic y nos cambiaron nuestros colores para revisar. Pareciera que no pasó nada, pero vamos viendo los colores, fuentes y efectos que aparecen aquí mismo. Voy a seleccionar otro para que vean que cambia de color. Y bueno, voy a regresar al color de faceta para determinar los colores. Recuerden que el tema se refiere meramente a esta parte en donde es un conjunto de colores, fuentes, efectos, márgenes y demás. Luego viene un punto muy importante, sobre todo en Excel. Me está diciendo que mi fuente de datos la tengo que adquirir desde un archivo de texto. También me dice que lo tengo que importar delimitado por comas e iniciando desde la celda A1 en la hoja 1. Pues bien, tenemos que ir primero a la hoja 1, revisar eso. Estamos en la celda A1 y para agregar estos datos nos tenemos que ir a la pestaña de datos. Verificar que estemos efectivamente en la celda 1, nos vamos a datos y como es un archivo de texto, vámonos a la opción desde texto. Damos clic aquí y hay que buscar el archivo que les están mencionando. Ustedes lo deben de buscar en donde tengan guardada su carpeta. Yo en este caso voy a buscar mi carpeta que tengo guardada. Seleccionan el archivo, le dan a abrir y ya que me aparece esta ventana sigue otro punto muy importante. Si recordamos la instrucción, me estaban pidiendo que fuera delimitado por comas. Esto es muy importante seguirlo tal cual la instrucción, porque si no me va a aparecer acomodado de diferente forma y no va a ser la forma que yo requiero. Entonces, aquí le damos en siguiente y en esta parte de la separación tenemos que vigilar que venga por coma. Por default casi siempre viene tabulación, lo quitamos, seleccionamos comas y si se dan cuenta abajo ya me separó por 3 columnas.
Voy a regresar a tabulación para que vean la diferencia. En tabulación me viene nada más el texto dividido por unas comas. Entonces es muy importante por eso seleccionar exactamente la que nos está pidiendo. Damos clic a siguiente y finalmente en finalizar. Aquí me va a aparecer la celda en la que va a iniciar, que en este caso viene absoluta como A1. Y aquí me aparecen los datos. Siguiente punto, me dice que debo de cortar un texto de lo mismo que acabo de importar. De la hoja de trabajo 1 tengo que cortar de la fila 52 a la 68. Entonces me posiciono en mi archivo en la fila 52 hasta la fila 68. Le doy cortar, que lo puedo hacer con un clic derecho, cortar. Y en la hoja 2 voy a pegar, como dice aquí, hoja 2 de la fila 1 a la 17. Entonces voy a posicionarme en la hoja 2, en la fila 1 para poder pegar. Hoja 2, fila 1, pegar. Y ya tenemos esos primeros pasos. Luego me está diciendo las acciones a revisar en la hoja de trabajo 1. El primer paso que me dice es que esa hoja debe de llamarse ganadores por estado. Y pues bueno, para hacer esto, en algunos momentos yo podré copiar y pegar, pero es importante que ustedes sepan que ustedes durante el examen no pueden hacer este paso de copiar y pegar de las instrucciones. Ustedes lo tendrán que escribir a mano. Entonces me voy a la hoja 1, le doy un doble clic para poder cambiar el nombre. Borro el nombre y pongo el nombre que me están pidiendo, que en este caso es ganadores por estado. Siguiente punto. Me piden que inserte una nueva columna y esa columna debe de ser la columna B. Entonces, para que esto ocurra, yo me tengo que posicionar en la columna B, darle clic derecho, insertar y esto me va a provocar que me ponga una columna del lado izquierdo. Luego me está pidiendo una nueva fila, pero antes que esto, ojo, me está pidiendo que escriba año, la palabra año. Siempre que me piden texto es escribir en la celda B1. Entonces aquí en la que acabamos de insertar le ponemos la palabra año. Luego viene una serie de números, 1968, 1967 y me dice que hasta llegar al 2015. Claro que lo podemos hacer manual, pero la forma más fácil y correcta de hacerlo es escribir los dos primeros números que nos están dando, que es 1967, 1968. Selecciono estos dos datos y con el cuadrito que viene abajo de mi celda lo arrastro hasta llegar al dato de 2015. Si se fijan, a un lado me va apareciendo hasta qué dato vamos y me aparece el 2015. Luego me está pidiendo que inserte una fila en la fila 1. Pasa lo mismo que con la columna. Me tengo que posicionar primero en la fila número 1, le doy clic derecho y posteriormente insertar. Ya que quedó esto, vamos a la siguiente instrucción. Recuerden que texto se refiere a que yo escriba un texto nuevo. Y me dice que debo de escribir en la fila número 1, en la celda A1, la frase ganadores del supertazón por estado. Voy a copiar y pegar. Recuerden que ustedes no pueden hacer eso durante el examen, pero yo lo estoy haciendo para agilizar el ejercicio. Una vez que hacemos esto, me está pidiendo que combinemos y centremos a partir del rango de la celda A1 a la D1, que es prácticamente donde pusimos el título. Entonces selecciono de la celda A1 a la celda D1. Para combinar y centrar lo vamos a encontrar en la pestaña de inicio y esta pestaña me va a permitir combinar y centrar. Esto sirve para que todas esas celdas se conviertan en una sola y que el texto que tenga aquí no me interrumpa con lo demás, como lo estamos viendo en este momento. Luego vamos con la siguiente instrucción.
me están pidiendo que voy a poner un estilo y prácticamente me está marcando que ese estilo va a ser para el título que pusimos ahorita, porque si nos fijamos el rango es de la celda A1 a la D1 y el tipo de estilo es el encabezado número 1. Entonces vamos a nuestro archivo, vamos a la celda A1 y para hacer esto dentro de la pestaña de inicio vamos a encontrar una herramienta que dice estilos de celda, donde vamos a poder encontrar el encabezado número 1. Hay que posicionar el mouse encima de las opciones para que me diga el nombre y poder seleccionar el correcto. Por ejemplo, en este caso ya estamos en el encabezado número 1. Si se fijan, ya me puso un estilo diferente. Luego me pide que vamos a hacer un cambio en la fuente del rango de la celda A2 a la D2. Me está pidiendo que le ponga negritas y subrayado. Entonces seleccionamos el rango que nos están pidiendo. Luego ponemos las negritas que nos están pidiendo. Y también nos están pidiendo que subrayemos. Entonces seleccionamos también la opción de subrayado. Y listo, ya quedó negritas y subrayado el rango que nos pidieron. Ahora nos están pidiendo que cambiemos el ancho de una columna por 80 píxeles. Para hacer esto tenemos que hacer el siguiente paso. Nos están pidiendo que sea la columna B. Hay que posicionar el mouse justamente donde termina la columna B e inicia la C. Si se fijan, el mouse va a tomar una figura como de dos flechas de un lado hacia otro divididos por una línea. Ya que tengo esa imagen, voy a dar un clic y sin soltarlo voy a empezar a mover la columna y esto me va a provocar que cambie de tamaño. Hay que fijarnos que quede hasta los 80 píxeles justos para poder cumplir con esa instrucción. Revisamos y efectivamente tenemos 80 píxeles. Siguiente paso, nos piden insertar un hipervínculo al asociado con 1968. Entonces vamos a buscar justamente el asociado que tiene 1968 y aquí viene una dirección de página web. En este caso la voy a copiar para poder insertar el hipervínculo. Hay que abrir nuevamente nuestro archivo de Word, de Excel. Buscamos el asociado que tiene esa fecha. Aquí ya lo encontramos. Vamos a la pestaña de insertar para poder poner el hipervínculo. Y una vez en insertar hay que buscar el mundo que viene con una cadenita para poder poner el hipervínculo. En hipervínculo revisamos que esté seleccionado vincular a página web existente y en la parte de abajo ponemos la dirección que nos están pidiendo. Es importante mencionar que en algún momento nos pueden pedir que también seleccionemos un lugar del mismo documento. Para eso hay que revisar que esté seleccionado el lugar de este documento y ya les pedirán si quieren que se vincule con una celda o una hoja determinada. Esta es la opción indicada para ese tipo de opciones. En este caso nos pidieron una página, así es que lo dejamos así, le damos a aceptar. Y si se fijan, cambió de color, porque aquí ya tenemos un hipervínculo. Siguiente paso, nos están pidiendo poner un rango con nombre. Este rango nos lo están pidiendo desde la celda D3 a la celda D51 y debe de llamarse estado. Entonces, primero hay que seleccionar el rango desde D3 a D51. D3 a D51. Para cambiarle el nombre solamente necesitamos primeramente seleccionar y donde viene el nombre de las celdas, damos clic, borramos la opción que me aparece ahí y ponemos el nombre que nos están pidiendo, que en este caso es estado, y para finalizar esta función hay que darle Enter. ¿Cómo comprobamos que ya se puso? Bueno, le damos clic a la flechita y me debe de aparecer ahí estado. Y yo cuando lo seleccione, se va a iluminar nuevamente todo el rango que yo seleccioné. Siguiente punto, me están pidiendo agregar una imagen cuyo nombre viene aquí escrito y nos lo están pidiendo en la celda F3. Entonces, primeramente vamos a la celda F3 para poder iniciar con esta instrucción.
y hay que buscar la imagen dentro de nuestra carpetita. Pero bueno, primero vamos a la celda F3. Entonces, seleccionamos, luego nos vamos a la opción de insertar. Hay que procurar que todo lo que insertemos no sea por arrastre, porque no nos lo va a permitir el examen, tiene que ser directamente con las funciones de Excel. Entonces vámonos a insertar imágenes, y en esta opción hay que buscar la imagen como tal que viene en su carpeta. Recuerden que ustedes en la carpeta tienen todos los elementos que necesitan. Buscan su imagen, le dan insertar y listo, ya tienen su imagen. Pero a esta imagen tenemos que hacerle otras modificaciones. Vamos viendo cuáles son las que nos piden. Primero me piden cambiar la altura de la imagen a 5 centímetros con relación de aspecto bloqueada. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Primero tenemos que seleccionar la imagen. Siempre que yo inserto una imagen, un gráfico o este tipo de cosas, se iluminan nuevas herramientas. Por ejemplo, en este caso se iluminó de un tono un poco magenta. Entonces damos clic ahí y nos vamos a las herramientas de esta imagen. Luego vemos en la esquina superior derecha una opción de alto. Vamos a poner los 5 centímetros que me piden. Observen que cada que yo cambio el número de arriba, cambia también el número de abajo. Esto quiere decir que en realidad la proporción de la imagen está bloqueada, que es la opción que nos pidieron. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, en el cuadrito que tenemos debajo de estas herramientas, un pequeño cuadrito minúsculo, nos dan las opciones de configuración. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a darle clic. Y aquí me aparecen todas las partes de la configuración. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues aquí, si se fijan, está seleccionado bloquear en relación con aspecto, que es lo que nos pidieron. ¿Qué pasaría si yo no la tengo seleccionada? Si yo le quito la selección, ojo, cada que yo cambie la de arriba, la de abajo no va a cambiar. Y si se fijan, la imagen va a empezar a deformarse. Por eso es importante mantener bloqueado en relación al aspecto para que siga con su forma original. Aunque suba o cambie el tamaño, va a seguir con su forma. Luego me piden que le ponga un estilo de sombra de perspectiva blanca. Las imágenes tienen 3 tipos de efectos generalmente, que son estilos de imágenes, efectos artísticos y efectos de imagen. Digo, hay muchos más elementos, pero estos son los más típicos que se utilizan. Y en este caso nos están pidiendo un estilo de imagen, que como vimos hay que revisar el nombre de lo que viene en la instrucción. Entonces, si queremos ver todas, le podemos dar clic al recuadro que viene en la parte de abajo para que nos aparezcan todos. Los efectos artísticos son cuestiones como blanco y negro, pinceles, y los efectos artísticos son cosas más como sombras, reflejos, iluminación, bordes, bisel, efectos en 3D y demás. Entonces, bueno, vamos a buscar el estilo que nos están pidiendo, que es sombra de perspectiva blanca. Ya lo encontramos, le damos clic. Y luego nos pide también hacer un recorte a la forma de lágrima. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues lo vamos a lograr de la siguiente manera. Seleccionan su imagen y de su lado, de su esquina superior derecha, en la opción de recortar, le van a dar clic a la opción recortar a la forma y van a buscar la imagen que se llama lágrima. Yo ya la tengo ubicada, es esta. Pero ustedes recuerden que tienen que poner el puntero en cada una de las imágenes para ver cómo se llama. Entonces seleccionamos la lágrima y me tomó ya la forma de ese recorte. Luego me pide que vamos a hacer una configuración de impresión. Aquí me está pidiendo de un rango en específico, que es de la celda A1 a G51. Primer paso que tenemos que hacer es seleccionar nuestro rango. Entonces seleccionamos de la A1 a G51. Ya que seleccionamos este apartado, ahora vamos a poner establecer como área de impresión. Esto lo vamos a hacer en diseño de página y en la opción de área de impresión seleccionamos y le decimos que establezca esta área de impresión.
¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo mande a imprimir, este es el área que va a imprimir la impresora en cualquier momento que yo mande a imprimir. Pero aquí también me está pidiendo que se impriman las líneas de división. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, las líneas de división son estas pequeñas líneas que vemos entre celda y celda que se forma el rectángulo que los divide. Cuando nosotros mandamos a imprimir en Excel sin esta aplicación de líneas de división, me va a aparecer en blanco. Pero si yo quiero que me aparezcan estas pequeñas líneas, yo le tengo que habilitar aquí en líneas de división la opción de imprimir. Entonces ahora sí, cuando yo imprima, me van a aparecer las líneas de impresión. Luego me pide centrar vertical y horizontalmente. Es decir, que todo lo que está ahí me lo centre de forma vertical y de forma horizontal. Para hacer esto, en la parte de ajuste del área de impresión, en las configuraciones, nos vamos a ir a márgenes y en la parte inferior dice centrar en la página. Entonces vamos a decirle que eso que va a centrar a la página va a ser de manera horizontal y de manera vertical. Entonces ahora sí mi información me va a aparecer en el puro centro de la hoja. Y le damos a aceptar. Ahora vamos a trabajar con la hoja de trabajo 2. El primer punto que me pide para la hoja de trabajo 2 es que la página se debe de llamar totales. Entonces vamos a ir ahorita nuevamente a mi Excel y vamos a poner el nombre de totales en la hoja 2. Igual que hicimos con la hoja 1, damos doble clic, borramos, ponemos el nombre y listo. Siguiente punto. Aquí nos están pidiendo funciones, fórmulas. Aquí hay que poner mucha atención en los datos que me están dando porque incluso nos dicen los rangos, nos dicen criterios y cuestiones que tenemos que utilizar para hacer las funciones. En este caso me están pidiendo el número de veces que ha ganado el estado iniciando en la celda B2 y extendiéndose hasta la B17. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a entender primero el rango que nos están pidiendo y aquí en la nota nos están diciendo qué función tenemos que usar, que es la de contar sí, y tienen que utilizar también el rango nombrado estado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos marcado un rango que lo denominamos estado, que era justamente donde se marcaban los estados de los competidores? Entonces vamos a poner aquí en la celda que nos están pidiendo la fórmula de contar sí, que es la que nos piden. Y aquí en contar sí, bueno, primero el rango que me piden ya me lo están dando, que es estado. Entonces escribimos tal cual la palabra estado, que es la que ya nos están pidiendo. Podemos utilizar la que nos aparece abajo dándole doble clic para que ya sea esa tal cual como rango. Damos doble clic. Separamos con una coma del criterio. Y como nos piden una extensión de los estados y lo tenemos aquí a un lado, es el paso más sencillo y más lógico a seguir es seleccionando el estado que yo necesito. Por ejemplo, en este caso selecciono la celda A2 y le doy Enter para que me cuente los que tengan que ver con Wisconsin. Para copiar esta fórmula con todos los estados que tengo aquí, solamente selecciono la celda y jalo mi fórmula. Y así en automático tenemos las participaciones de cada uno de los estados. Vamos con nuestra siguiente instrucción. Aquí nos piden ahora hacer una tabla. Esta tabla la tenemos que hacer desde el rango de celdas A1 a B17. Y nos están pidiendo un estilo medio 4. Bueno, primero vamos a iniciar con la tabla desde la A1 a la B17. Seleccionamos ese rango, A1 a B17. Para convertirlo a tabla tenemos que insertar una tabla. Entonces tenemos que ir a la pestaña de insertar. Luego vamos a tabla
En automático me va a seleccionar el rango que yo estoy seleccionando como celdas absolutas. Le decimos aceptar. Y ya me convirtió los datos en una tabla. El siguiente paso es seleccionar el estilo tabla, que recordemos que nos pidió un estilo medio 4. Entonces vamos a los estilos de tabla que me aparecen automáticamente y vamos a buscar el que se llame estilo medio 4. Aquí encontramos el estilo, lo seleccionamos y listo. Vamos con el siguiente punto de la tabla. Dice opciones, activar primera columna. ¿A qué se refiere esta opción? Bueno, generalmente el activar primera columna es para hacer un destacado de que se vea más la primera columna. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos nuestra tabla, recordemos que cada que seleccionamos un elemento nuevo se ilumina las herramientas de ese objeto. En este caso vamos a diseño y en la parte de diseño viene la opción de primera columna, la seleccionamos y si se dan cuenta se pone en automático la primera columna en negritas, como para destacar los elementos que aparecen en la primera columna. Vamos al siguiente paso. Me está pidiendo que ordene esta tabla primero por número ST de mayor a menor y luego por estado de la A a la Z. Para hacer esta ordenación vamos a tener que utilizar niveles de ordenamiento. Hay que darle clic y para poder hacer esto vamos a la pestaña de datos. En la pestaña de datos sirve justamente para hacer acomodo de los datos. Vamos a ordenar y el primer dato que vamos a seleccionar es número de ST. Y nos pidieron que fuera de mayor a menor. Pero luego nos piden que agreguemos el estado de la A a la Z. Para poder hacer esto vamos a tener que agregar un nivel en las opciones que acabamos de seleccionar. Entonces agregamos un nivel y ahora agregamos estado y revisamos que esté de la A a la Z. Una vez que verifiquemos que los datos estén correctos, nos vamos a aceptar. Y si se fijan, primero me acomodó los números por número de ST y después por el estado. Vamos con el siguiente dato. Dice, filtrar de manera que se muestren solamente los estados que han obtenido el supertazón más de 3 veces. Y me está pidiendo específicamente que utilicemos el filtro de número. Bueno, antes que eso vamos a poner el nombre a la tabla. Seleccionamos la tabla, nos vamos a las herramientas y nos vamos a tabla. Aquí me va a aparecer el nombre de la tabla y hay que posicionar el nombre que nos están pidiendo, que es ST estado. Y listo, ya quedó con el nombre la tabla. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente paso que nos estaban pidiendo del filtro. Para poder hacer esta parte del filtro tenemos que fijarnos muy bien en dos datos. Me está pidiendo que aparezcan solamente los que tienen más de 3 veces de participación y que sea por medio del filtro de número, porque podemos hacerlo seleccionando nada más aquellos que tienen más. Pero la opción correcta en este caso, vámonos al filtro del número de ST y vamos a ver que viene una opción que dice filtros de número. Ese es el que necesitamos. Y si nos están diciendo que participan más de 3 veces, la función que vamos a utilizar en este caso es mayor que. Entonces es mayor que 3 veces. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ya me apareció en automático todos aquellos que participaron más de 3 veces. Vamos con la siguiente función. En esta siguiente función se parece mucho a la que habíamos hecho anteriormente, pero tenemos que fijarnos muy bien en esta instrucción. Dice, número de veces que ha ganado el supertazón el equipo de New England Patriot en la celda D1. Referidos a la lista de ganadores por estado. Usar la función contar sí. Si se fijan es la misma función que habíamos utilizado anteriormente, pero ahora las instrucciones son un poco diferentes. Vamos a la celda D1, ponemos nuestra función de contar sí.
Pero en este caso, el rango lo tenemos que tomar de ganadores por estado. Entonces vamos a la hoja de ganadores por estado. Y en la ocasión anterior habíamos utilizado un rango ya mencionado que se llamaba estado y posicionábamos el nombre que era como tal, contar sí. Pero en este caso, ojo, aquí nos están pidiendo específicamente no el estado, sino el equipo vencedor. Entonces, para poder hacer esto, no vamos a utilizar el rango que tenemos ya nombrado, sino que vamos a seleccionar todas aquellas, toda aquella fila que tenga que ver con los equipos participantes. Entonces seleccionamos prácticamente de la C3 a la C51. Separamos con una coma para ahora poner el criterio, y el criterio no lo dieron, que fue el equipo de New England Patriots. Para poder escribir tenemos que abrir con comillas. Siempre que queramos escribir un texto tenemos que abrir con comillas para que nos lo tome en cuenta el programa, y cerrar con comillas. Damos enter y aquí ya nos da el resultado, que son 4 participaciones del equipo de New England. Vamos con la siguiente instrucción. Dice, nombre del equipo ganador del 2015, listas de ganadores por estado, o sea, lo vamos a obtener de ahí, seguido por el símbolo de guión medio, seguido por el estado que representa. Y nos está pidiendo que utilicemos la función concatenar. Recuerden que concatenar es una función que únicamente se aplica para unir textos. Y aquí nos están pidiendo unir 3 textos. Entonces vamos a posicionar primero la función en donde nos piden, que es en la celda E1. Ponemos igual a concatenar. El primer texto que nos piden es el ganador del 2015, entonces nos vamos a nuestra lista para ver quién ganó en el 2015. Seleccionamos el equipo ganador, separamos con una coma el siguiente dato, que en este caso es el guión medio. Recordemos que siempre que vayamos a escribir un texto nosotros tenemos que ponerlo entre comillas, entonces ponemos coma, entre comillas, guión medio, coma, para separar nuestro siguiente texto, que el siguiente texto que nos están pidiendo es el estado que representa, que en este caso es Massachusetts. Seleccionamos Massachusetts y terminamos con enter nuestra fórmula. Entonces aquí ya vemos nuestros 3 textos unidos: el nombre del equipo, el guión medio y el estado que representa. Vamos con nuestra siguiente función. Dicen, solo las 3 primeras letras del nombre de cada estado ganador del supertazón, iniciando en la celda D2 y extendiendo hasta la celda D8. Y nos está indicando también que utilicemos la función izquierda. Esta función también sirve únicamente para los textos, y lo que hace es que me va a marcar en la cantidad de letras que yo marque, le indique de izquierda a derecha. Entonces iniciamos nuestra fórmula con igual, izquierda, luego nos está pidiendo de cada estado. Entonces seleccionamos el estado y nos está pidiendo específicamente que sean las 3 primeras letras. Si yo seleccionara si le pusiera un número 5, me van a aparecer las primeras 5. Si selecciono 4, las primeras 4. Pero en este caso en específico son las 3 primeras letras. Entonces, primer paso, mi fórmula, igual izquierda. Selecciono la palabra de la que voy a tomar las letras. Y tercer paso, escribo la cantidad de letras que quiero que me traspase, que en este caso van a ser 3.
Doy Enter para terminar mi fórmula y si se fijan aquí ya me aparece como California, Cal de California. Yo quiero extender mi fórmula, jalo hasta el 8 y ya me va a aparecer las 3 primeras letras de cada uno de los estados. Siguiente paso de la hoja 2, dice gráfico circular 3D usando el rango A1 a B8. Entonces vamos primero a seleccionar este rango de la hoja 2. Aquí lo tenemos. Insertamos en la pestaña de insertar un gráfico 3D, que fue lo que nos pidieron. Ya tenemos nuestro gráfico. Y bien, vamos a seguir las siguientes instrucciones. La siguiente instrucción que nos están mencionando es que el título debe ser estados con mayor número de obtenciones del supertazón. Esto lo podemos hacer simplemente yendo al título y ahí colocamos el texto que nos están pidiendo. Recuerden que ustedes lo tendrán que escribir a mano. Yo estoy copiando y pegando. Pero este paso lo pueden hacer tan simple como eso. Luego sigue remover la leyenda. La leyenda se refiere a los datos que aparecen en la parte de abajo, como California, Pensilvania y todo eso. Solamente selecciono eso y lo borro. Le doy suprimir. Y listo, ya borré la leyenda. Luego me pide que en la etiqueta de datos aparezca el nombre de la categoría y el valor. Para hacer esto, tenemos que posicionarnos nuevamente en el gráfico y en el signo de más nos vamos a la opción de etiqueta de datos. Hay que darle clic, ojo, a la flechita para que me aparezcan las opciones. En las opciones tenemos que buscar las que aparecen con los que nos están pidiendo. Repetimos, más opciones. Y me tienen que aparecer las siguientes. Vamos a seleccionar únicamente las que nos piden, que es nombre de la categoría y valor. Entonces, valor ya está seleccionado. Ahora vamos a nombre de la categoría y listo. Si se fijan, viene el nombre de los estados y el valor. Luego me piden que el gráfico lo cambie a un estilo de gráfico 7. Seleccionamos mi gráfico. Y si se fijan arriba vienen iluminadas unas herramientas en diseño y formato. Vámonos a la opción de diseño. Buscamos en los estilos el que sea el número 7. Es posible que cuando yo seleccione un nuevo estilo se vuelvan a poner la leyenda en la parte de abajo. No se preocupen, lo pueden borrar nuevamente repitiendo el paso. Para repetir el paso, recuerden, nada más tienen que seleccionar la leyenda y le dan suprimir. Y listo. Luego me pide poner un texto alternativo del gráfico que sea estados ganadores del supertazón. Para hacer esto, tenemos que irnos a las opciones de configuración del gráfico. ¿Dónde se encuentran estas partes? Esto es importante mencionarlo. Los textos alternativos evitan que el sistema me provoque un error. Por eso es importante a todos los elementos extra que ponga, como tablas, como imágenes, como gráficos, ponerle un texto alternativo. Al final se van a dar cuenta que si no lo ponen, el sistema les va a generar un error. Entonces, en las opciones del mismo gráfico, en la opción del cuadrito, hay una parte que dice texto alternativo. Le van a dar clic ahí y le van a poner en el título el que nos están pidiendo, estados ganadores del supertazón. Ya tenemos listo nuestro gráfico y solamente nos faltan algunos pasos. Otra forma de hacerlo, si no me aparecen las opciones, se van clic derecho, formato del área del gráfico y nuevamente me va a aparecer
esta opción del cuadrito para ver el texto alternativo. Bueno, ahora sí, vamos con los pasos finales. El primer paso final dice propiedades del archivo, estado en proceso de revisión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estos son como algunas, ¿cómo lo puedo decir? Como algunas alertas o algunas descripciones del mismo archivo. Esto lo podemos manejar en archivo. Y en las propiedades que está de su lado derecho, hay que buscar la que se llame estado. Si no me aparece de primera mano, vamos a donde dice mostrar todas las propiedades. Vamos a darle clic ahí y ahora sí me va a aparecer estado. Y ponemos la frase que nos están diciendo en proceso de revisión. Siguiente punto y último, comprobar accesibilidad. Dice, resolver cualquier error marcado en cuanto a falta de texto alternativo. Ignorar las advertencias. Si recuerdan, en el gráfico les había mencionado que todos los elementos adicionales deben de tener un texto alternativo. A esto se refiere. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, nuevamente en archivo, en la opción de archivo, vamos a irnos a nuestro documento para marcarlo y buscar la comprobación de accesibilidad, que está en el segundo plano. Vamos a ver si hay problemas y vamos a accesibilidad. Y en esta parte me van a aparecer los errores. Por ejemplo, aquí me dice que falta un texto alternativo en la imagen y también me falta un texto en la tabla que se llama estado. Yo sé que a la tabla le pusimos un nombre, pero no le pusimos un texto alternativo. Vamos primero por la imagen. Seleccionamos la imagen, vamos a dar clic derecho y nos vamos a formato de la imagen. Y en el formato de la imagen me van a aparecer herramientas como las que vimos en el gráfico. Vamos a la del cuadro y ahí mismo buscamos nuevamente la opción de texto alternativo. Aquí, como no nos dice qué nombre le vamos a poner, podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Aquí yo le voy a poner en este caso trofeo. Y cerramos. Si se fijan, se borró esa falla o ese error. Sigue la de la tabla. Aunque nosotros le hayamos puesto nombre, tenemos que ponerle también un texto alternativo. Entonces vamos a irnos a la tabla que tenemos en la hoja 2 de totales. Seleccionamos la tabla y ojo, aquí si yo le doy clic derecho, formato de tabla, no me va a aparecer la opción. Por ejemplo, si yo me voy así, formato de celdas, no me va a aparecer la opción como me apareció en el gráfico o me apareció en la imagen. Aquí en este caso tengo que dar clic derecho, me voy a tabla y en tabla le doy clic a la opción de texto alternativo. Y ahora sí, en el título le puedo poner cualquier nombre que yo quiera, que en este caso va a ser tabla. Y le doy a aceptar. Con esto acabamos de terminar prácticamente. Si se fijan, ya nada más vienen las advertencias, pero como aquí en la instrucción dice ignorar las advertencias, pues ya no es necesario hacerle nada. Teniendo todo esto, ya tenemos listo nuestro primer archivo. En este caso vamos a guardarlo. En archivo guardar como. Acuérdense que deben de guardarlo en la misma carpeta que tienen del proyecto, y es importante poner el guión bajo y posteriormente su nombre. En este caso yo le voy a poner el mío, que es Marta Guerrero, y finalizamos en guardar. Listo, tienen su primer proyecto de Excel.